Hola, bienvenidos a México News. El día de hoy hablaremos sobre nuestro país, sobre México. México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, es un país de América ubicado en la parte meridional de América del Norte. Su capital, Ciudad de México, políticamente es una república democrática, representativa y federal, pero el día de hoy no hablaremos sobre ello. El día de hoy indagaremos en los problemas económicos, políticos y social-cultural que hay en él. En contraste, desde hace 17 años, México experimenta una gran estabilidad en materia de precios, salarios, tasas de interés y tipo de cambio, resultado de un férreo equilibrio fiscal y un superávit en divisas sin precedentes. A ello se le ha llamado estabilidad macroeconómica, lograda por medio de la reducción sistemática del gasto público, el control del crédito hasta casi su desaparición, la contención salarial, la expansión de sus exportaciones y el estancamiento del mercado interno. Este panorama económico y social no es exclusivo de México, sin embargo, en otros países se representa de forma más o menos similar, a pesar de la aplicación de las políticas económicas comunes de corte neoliberal orientadas a modernizar las economías de la región en la nueva etapa de la globalización. Entre los factores que determinan el conjunto de problemas contemporáneos más graves, hay tres que, siendo de suyo conflictivos, generan en combinación una dinámica social y económica perversa. Un círculo vicioso que produce y amplifica otros problemas. Estos tres factores son el empobrecimiento de una parte importante de la sociedad como producto del desempleo y en general de la falta de oportunidades. 2. Una tendencia por parte de los diversos grupos sociales a no cumplir la ley. Y 3. La total ausencia de una política industrial y comercial por parte del Estado orientada al estímulo de la inversión productiva. Estos tres factores son determinantes en el caso de México de buena parte de los demás problemas, pero no son exclusivos en nuestro país. Ahora, enfocándonos en los principales problemas de México, está como número 1 el desempleo y la pobreza. La población económica activa asciende en México a unos 40 millones de personas. Esta población crece a una tasa anual aproximada de 3%, lo que significa una cifra de 1.200.000 personas que cada año se incorporan al mercado laboral en busca de empleo. En años de crecimiento económico alto, el sector formal de la economía ha podido crear alrededor de 40.000 empleos por año. El resto de la nueva fuerza laboral, unos 800.000 personas, se ve obligada al empleo informal de diversos tipos, incluyendo actividades ilegales o a migrar a Estados Unidos. Sin embargo, la economía no ha estado creciendo a un ritmo alto y sostenido en todos estos años, lo que implica que el número de personas forzadas al empleo informal, la emigración o de plano la delincuencia sea mayor y creciente a causa de la falta de oportunidades de trabajo. Es decir, a la pobreza endémica del país se suma cada año un nuevo grupo de desempleados, lo que constituye sin duda a un saldo de cultivo propicio para todo tipo de actividades ilegales. Por otro lado, la falta de respeto a las leyes es uno de los principales problemas en México, ya que la carencia de una cultura de respeto a la ley entendida está en un sentido amplio. No es algo nuevo en México, podríamos ubicar su origen en la época colonial, pero esta carencia de cultura de la legalidad obedece a varios factores de diversos tipos, de los que se destacan dos. El primero, buena parte de las leyes no se puede cumplir, ya sea porque unas leyes contradicen a otras, porque son obsoletas, inadecuadas o simplemente no hay autoridades en cantidad con la capacidad suficiente para hacerlas cumplir. Y el segundo, la ignorancia y el temor o el desprecio que sienten los diversos sectores sociales respecto a las leyes. Últimamente se ha usado los medios de comunicación para incluso desprestigiar más las leyes, lo cual provoca una ignorancia más en la sociedad o el odio de la sociedad hacia esta. Las autoridades de diversos tipos, niveles y orígenes partidarios no han podido eliminar la percepción que se tiene entre la sociedad de que ellos son los primeros en violar la ley, y esto aparece como un elemento adicional de justificación moral para el incumplimiento de las normas de los ciudadanos. La transición en México de una política de masas corporativas corporativizadas a una política de ciudadanos no pasó por la revisión. En su dimensión política, el no apego a la legalidad vigente por parte de algunos grupos o personas con la
justificación moral que da el ser sujeto de abandono y explotación por décadas, como los indígenas. Otros sin ellas, combinado con la falta de capacidad de las distintas autoridades, ya para negociar acuerdos en el mercado de la ley con los primeros o para aplicar la ley de manera estricta con los segundos, lleva tarde o temprano a un camino de ingobernabilidad y desintegración social. En sustitución de las leyes de aplicación general, empieza a prevalecer usos y costumbres locales. De ellos son muestras el surgimiento en diferentes zonas del país de municipios autodeclarados autónomos y linchamientos. Otro de los problemas principales es la falta de inversión, falta de crédito y falta de política económica. Como en el caso de otros países en desarrollo, México requiere de una tasa de inversión respecto a la producción nacional de cuando menos 25% anual en términos reales, y de manera sostenida para alcanzar tasas de crecimiento de Producto Interno Bruto, a su vez, altas y sostenidas en el largo plazo. Según estimaciones de organismos internacionales, con ello la economía podría aumentar significativamente la generación anual de empleos y consecuencias de la proporción de salarios en el valor agregado, o sea, aumentar el ingreso. Desde los años 80, el Estado ha reducido de manera significativa la participación de la inversión total como resultado de la orientación ortodoxa de la política económica, que concibe la inversión pública como factor de desplazamiento de la inversión privada, y que además considera la burocracia paraestatal como esencialmente corrupta. En estos casi 30 años de política ortodoxa, la inversión privada nacional no ha podido llenar el hueco de la inversión pública y el Estado ha tenido que revertir algunas de las privatizaciones debido a problemas de rentabilidad, derivados de una deficiente administración y manos privadas. La nacionalización de la banca mexicana, decretada en 1982 por López Portillo como medida última para frenar la fuga de divisas, no ocasionó ninguna catástrofe financiera como auguraban sus criterios. Pues bien, ya para finalizar, en un contexto de poco respeto a la ley, de desregulación de las actividades económicas, de bajo crecimiento económico y de desempleo real creciente, las actividades ilegales e ilícitas tienden a proliferar. Lo mismo que la inmigración. Este último fenómeno incluyendo a personas con mayor grado de escolaridad e incluso mayor economía. Este fenómeno incluye ahora a personas que podrían afectar de manera positiva la economía de México. Hay además fuga permanente de capitales de pese a todo, encuentran más atractiva y segura su inversión fuera del país que dentro de él, y las empresas locales se vinculan o venden al capital extranjero. Las empresas de exportación, sin control alguno, son ya distinguibles de la industria maquiladora, que opera sin control ni programa de integración. Los empresarios mexicanos pequeños y medianos que sobreviven lo hacen sin crédito y sin apoyo, y lo que es peor, sin que apliquen reglas de funcionamiento que lo favorezcan. Bueno, ahora vamos a hablar de los bloques económicos. Primero tenemos que saber qué es un bloque económico. Un bloque económico es la agrupación de dos o más países para llegar a un bien común económicamente hablando, es decir, cuando dos o más países se unen para lograr una estabilidad y un apoyo mutuo en su economía por medio del comercio o distintos tratados. ¿Cuáles son los objetivos de los bloques económicos? Bueno, los principales objetivos son la eliminación de obstáculos al comercio, la libre circulación de bienes y mercancías, además de la reducción de costos de transporte e implementación de políticas en distintos sectores. Un gran ejemplo de este sería el Tratado de Libre Comercio. Aborda todos estos puntos. Un bloque económico mundial muy importante es la creación de la Unión Europea en 1945, ya que todos estos puntos los tienen. Muchos países de Europa se unieron para lograr florecer su economía por medio de todo esto. Ahora voy a hablar acerca de los bloques económicos a los que pertenece México. Primero está la Organización Mundial de Comercio o la OMC. México es uno de los países desde su fundación. Se fundó el 1 de enero de 1995. También es parte de la APEC o Cooperación Económica de Asia y Pacífico. México se unió en 1993. El Tratado de Libre Comercio, un muy famoso tratado aquí en México que surgió en 1994 y tiene tratos directos con Canadá y Estados Unidos.
También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico surge en 1961 y México se une en 1994. El Tratado de Libre Comercio, o el G3, que ya integra a Colombia, Venezuela y México, se une en 1994 y se da totalmente como fundamentado el 1 de enero de 1995. En el 2000 nace un nuevo Tratado de Libre Comercio solamente y específicamente con Estados Unidos y intensifican las ya mencionadas características del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero específicamente con Estados Unidos. También se da un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en el 2000 e intenta crecer las dos economías de la Unión Europea con apoyo a México. El Tratado de Libre Comercio con Guatemala, Honduras y El Salvador en 1991. El Área de Libre Comercio de las Américas en 1994. Y esas son algunas de los bloques económicos a los que pertenece México. Se seguirá expandiendo, pero estos son los principales. Habla de los libres aranceles entre México, Canadá y Estados Unidos, o sea, el libre tráfico de comercio entre estas tres fronteras de los países más importantes de América del Norte. Los objetivos del tratado son eliminar las barreras de comercio, promover condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual y establecer el procedimiento efectivo para lograr la aplicación del tratado y la solución de controversias. Desafortunadamente, México entró con una situación bastante desfavorable. Estaba compitiendo contra dos potencias mundiales y no tenía la tecnología ni la industria suficiente para integrarse a esta competencia. México se vio bastante afectado por este comercio y, como lo hemos visto en estos módulos, su PIB se volvió muy dependiente y una economía totalmente dependiente de Estados Unidos. Tal vez nos ayudó con ciertas cosas, pero nos afectó de muchas otras maneras. Pero pues ya vimos los principales objetivos, era un libre comercio y yo creo que esto se está logrando.